chicos, acá me siento como una estrella. Estamos en Hollywood, amigos. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos, esto es Universal Studios Hollywood. Muy bien, chicos, así que aquí estamos otra vez en uno de los parques también muy solicitados aquí en California. Ok, no se olviden de descargar previamente a su visita al parque la aplicación de Universal, asociarlo a su cuenta y ahí obviamente les sirve para poderse guiar dentro del parque, el mapa y tener los tiempos de espera. Muy importante para que no hagan cola en vano y puedan organizar un poco su visita. Si es la primera vez que van a un Universal, organicen su rutina un día antes, en la noche, con la familia, con quienes vayan y decidan a qué juegos quieren ir. ¿Ok? Y sugerencia, como fue en Disney, vayan a los juegos primero que tienen más tiempos de espera, más largas, porque durante el día ese tiempo de espera se puede hasta duplicar. ¿Ok? Entonces, allá vamos. La entrada a Universal por un día está entre 109 a 139 dólares y el precio puede variar dependiendo de la temporada y el día de la semana que escojas venir. Los fines de semana normalmente son más caros. Entonces, lo más recomendable es que programes tu visita y compres los tickets por la página oficial o la aplicación. Universal Studios Hollywood es el parque más antiguo de todos los Universals que puedas encontrar en el mundo. Y es el único que te ofrece un tour por los estudios donde se graban actualmente series y los escenarios donde se filmaron varias películas clásicas como Tiburón, Terremoto, Volver al Futuro, Psicosis, entre otras. El tour por Hollywood Studios dura 60 minutos aproximadamente, pero bien que lo vale. Pasarás por escenografías que han servido por años para escenas de muchas películas. Para mí, esta atracción es de las mejores que podrás encontrar aquí. No solamente por el tour en sí, sino por las atracciones que encuentras dentro, como son las de King Kong o Rápidos y Furiosos, que son en 3D. De un momento a otro te encontrarás atrapado en una inundación o a punto de ser atacado por un tiburón. Studio Tour es única y vale completamente la pena. Vamos a dirigirnos hacia Lower Lot, que es una zona baja del parque, y es donde encontraremos 3 de los juegos que a nosotros nos encantan porque son de más adrenalina. Encontrarás Jurassic World, Transformers y La Momia. Así que los 3 valen la pena que se suban. Yo les recomiendo que vengan al inicio de su visita porque luego se llena. Estamos mediodía y ya hay mucha más gente, el doble de gente que tempranito a las 9 y media de la mañana. Jurassic World para mí tiene los mejores efectos y animaciones comparándola con la de Orlando. Debe ser también que ha sido renovada con la última versión de la película. Todo vas a verlo súper real.
Además, es una atracción de agua, no solo por la parte final, sino sobre todo por todo lo que ocurre durante el viaje. Ahora sí, te voy a dejar con varios minutos del juego, solamente porque fue de mis favoritos. Para que veas que me gustó tanto que lo repetí 2 veces. Las salsitas están chéveres. Hey, si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el video. Así que no olvides darle like y suscribirte a mi canal porque voy a seguir subiendo más material. Algo de lo que tienen que estar pendientes es de los horarios en los que salen los personajes de cada película. Normalmente sale la frecuencia u horario en un espacio habilitado cerca de la atracción. Transformers The Ride es la misma que encontrarás en Universal Orlando, pero es muy buena, así que te la recomiendo muchísimo. Y finalmente está La Momia, que es un clásico desde hace varios años en Universal. Es bastante rápida y un poco oscura como para grabar, pero te la recomiendo también muchísimo, sobre todo si no te has subido antes. Como les comenté, este Universal está dividido en 2 niveles, por lo que desde la zona de arriba vas a poder ganarte con esta vista de los estudios actuales de Universal y la Warner, que es por donde pasas cuando haces el Hollywood Studio Tour. Y si observas bien, desde el 2020 se está construyendo el Super Nintendo World, que hoy funciona en Japón con mucho éxito y que próximamente también estará en Estados Unidos en los Universal de Hollywood y Orlando. Llegamos al mundo de los Simpsons. Aquí tienes que estar preparado para interactuar con los personajes de la serie y reírte un rato. Esta es una buena zona para almorzar, porque encontrarás comida no tan costosa y también la comida rápida que normalmente encontrarías en The Krusty Burger. Además que aquí podrás encontrar también la famosa cerveza Dove.
Esta atracción es una montaña rusa en realidad virtual, así que tiene muy buenos efectos. Yendo por la zona de los Minions, encontraremos la atracción de The Secret Life of Pets. Y te cuento que tanto en Universal como en Disney habrá una atracción en la que para ingresar deberás hacer el Virtual Line a través de la aplicación móvil, eligiendo el turno de la mañana a partir de las 7 o para la tarde a partir del mediodía. The Secret Life of Pets, o la vida secreta de las mascotas, es una de esas atracciones con las que puedes venir con los más pequeños, porque durante el recorrido visitarás los departamentos de las mascotas y verás cada personaje de la película, así que no te vas a aburrir. We can't. We'll play tug of war. We'll toast. Something I never thought I'd say. Some of us get boxes. Some of us get super cool high-tech truck. You can do it, puppies. Don't be scared. Yeah, it's so exciting. Try not to die, everyone. Ay, ese gato era feo. Tiene efectos muy buenos y aunque no es una montaña rusa o algo parecido, la idea es que durante el recorrido te sientas como una mascota y veas a través de los ojos de ellos, algo similar a la película. Finalmente, no dejes ir al fascinante mundo de Harry Potter y entrar al castillo de Hogwarts. Estoy segura que los más fans de la saga dedicarán mucho más tiempo para disfrutar de todo el ambiente, tanto dentro como afuera, porque vas a encontrar muchas tiendas. El solo hecho de ingresar al castillo y recorrerlo ya es único. Está llena de detalles en todo el recorrido, así que debes de prestar bastante atención. Sounds like yet another clear violation of the Warlocks Convention of 1709. Este juego, digamos, no es tan fuerte, pero sí tiene sus momentos de adrenalina. Lo vas a disfrutar muchísimo. Como siempre, viajeros, nosotros les sacamos el jugo de los viajes, así que nos quedamos hasta que se apague la última luz. Ok, entonces hasta aquí me despido y los veo en otro video. Gracias y no olviden en suscribirse, por favor, si no lo han hecho aún, y darle like al video. Un beso, chao chao.